¿Estás seguro que quieres escuchar la historia de la sombra heredada? Si es así, quédate hasta el final. En una fría y desolada noche de invierno, en el año 1837, en las profundidades de los bosques de Transilvania, un joven noble llamado Vladimir Karzov se encontraba en su ancestral mansión, conocida como Castillo Karzov. Este lugar, envuelto en leyendas y misterios, había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los siglos. Vladimir, un hombre de complexión delgada y rostro pálido, había heredado la propiedad tras la misteriosa muerte de su padre, el conde Alexander Karzov, quien había fallecido en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar. El castillo, una estructura gótica con torres que parecían arañar el cielo, se alzaba sobre una colina rodeada de densos bosques. Las ventanas, estrechas y alargadas, parecían ojos que observaban con malevolencia a cualquiera que se atreviera a acercarse. El interior del castillo era un laberinto de pasadizos oscuros, salones lúgubres y habitaciones que parecían no haber sido habitadas en décadas. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia, y el silencio solo era roto por el crujir de las maderas y el susurro del viento que se colaba por las grietas de las paredes. Vladimir, a pesar de su juventud, era un hombre solitario y melancólico. Había pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, estudiando en las universidades de París y Viena, lejos de la sombría influencia de su hogar ancestral. Sin embargo, la muerte de su padre lo había obligado a regresar y asumir el título de conde, así como la responsabilidad de mantener el legado de la familia Karzov. Desde su llegada al castillo, Vladimir había comenzado a experimentar extrañas sensaciones. Por las noches, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba susurros que parecían provenir de las paredes. Al principio, los atribuyó a su imaginación, producto del cansancio y el estrés de haber viajado tan lejos. Pero con el paso de los días, los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse con él desde las profundidades del castillo. Una noche, mientras Vladimir se encontraba en la biblioteca, rodeado de antiguos volúmenes cubiertos de polvo, decidió investigar la historia de su familia. Sabía que los Karzov habían sido una de las familias más poderosas de la región, pero también había oído rumores de que su linaje estaba maldito. Con una vela en la mano, comenzó a hojear los libros y documentos que habían sido cuidadosamente guardados por generaciones. Entre los papeles, encontró un diario que pertenecía a su bisabuelo, el conde Mikhail Karzov. Las páginas estaban amarillentas y algunas palabras eran difíciles de descifrar, pero Vladimir logró leer suficiente para sentirse profundamente perturbado. El diario hablaba de rituales oscuros, de pactos con fuerzas sobrenaturales y de una entidad conocida como el Susurrador de las Sombras. Según el diario, esta entidad había sido invocada por Mikhail en un intento de obtener poder y riqueza, pero el precio había sido demasiado alto. El susurrador exigía sacrificios humanos, y Mikhail había cumplido con su parte, asesinando a varios sirvientes y miembros de su propia familia. Vladimir sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que su bisabuelo hubiera cometido tales atrocidades? ¿Y qué había sucedido con el susurrador de las sombras después de la muerte de Mikhail? El diario no lo decía, pero Vladimir tenía la sensación de que la entidad aún estaba presente, acechando en las sombras del castillo. Esa misma noche, mientras Vladimir intentaba dormir, los susurros regresaron, pero esta vez eran más claros, más urgentes. Era como si alguien estuviera hablando directamente en su oído, pero las palabras eran incomprensibles, un lenguaje antiguo y malévolo que no pertenecía a este mundo. Vladimir se levantó de la cama, sudando frío, y decidió seguir el sonido. Con una vela en la mano, recorrió los pasillos del castillo, guiado por los susurros que parecían llevarlo cada vez más hacia las profundidades del edificio. Finalmente, llegó a una puerta que no había visto antes. Estaba oculta detrás de un tapiz en una de las habitaciones más antiguas del castillo. La puerta era de madera oscura, con grabados que representaban escenas de tortura y sufrimiento. Vladimir dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Abrió la puerta y se encontró frente a una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Vladimir comenzó a bajar las escaleras. El aire se volvió más frío y denso, y la luz de la vela apenas iluminaba unos pocos pasos adelante. Al final de la escalera, encontró una cámara subterránea.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en el centro de la habitación había un altar de piedra, manchado con lo que parecía ser sangre seca. En ese momento, los susurros cesaron, y un silencio sepulcral llenó la cámara. Vladimir sintió que algo lo observaba desde las sombras, algo que no era humano. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era alta y delgada, con una capa negra que parecía fundirse con las sombras. Su rostro era una máscara de horror, con ojos que brillaban con una luz maligna. Vladimir Karzov, dijo la figura con una voz que resonó en la mente de Vladimir como un eco distante. Has venido a cumplir con tu destino. Vladimir intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse o hablar. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia él. Tu familia me debe una deuda de sangre, continuó la figura. Y ahora es el momento de pagarla. Vladimir sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. Cayó de rodillas, incapaz de resistir. La figura se inclinó sobre él, sus ojos brillando con una luz siniestra. El susurrador de las sombras reclama lo que le pertenece, dijo la figura antes de que todo se volviera negro. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron el cuerpo de Vladimir en la cámara subterránea. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y su corazón había sido arrancado del pecho. El castillo Karzov fue abandonado poco después, y la familia Karzov desapareció de la historia, dejando atrás solo leyendas y rumores de una maldición que nunca fue rota. Y así, el susurrador de las sombras continuó acechando en las profundidades del castillo, esperando a la próxima víctima que se atreviera a invocar su nombre. No olvides suscribirte y darle a like para una historia de miedo diaria.